Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias por conectarse, por darse este tiempo. Me presento con ustedes. Soy Elizabeth Soto, soy consultora comercial en Talentry y bueno, justo Talentry es quien está organizando este evento. Y tenemos personas especializadas justo en este tema de la norma, esta norma, la NOM 035, que bueno, en un momento vamos a dar inicio. Les platico un poquito de las actividades que vamos a tener el día de hoy. Primero vamos a comenzar con la charla justo de esta norma. Prácticamente pues ya iniciamos y terminamos a las 9:25. Posterior a esto, vamos a tener un espacio en donde vamos a platicar un poquito de cómo Talentry puede apoyar esta parte y bueno, finalmente vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Si en el inter de esta charla ustedes tienen algún comentario, pueden hacer uso del chat, está abierto y les agradeceríamos porque es muy importante su opinión. Si al finalizar, minutos previos antes de terminar el evento, va a salir por ahí una pestañita donde pueden contestar una encuesta. Les agradeceríamos mucho si se dan el tiempo de contestar. Y bueno, les presento a la persona que va a estar con nosotros el día de hoy en esta charla de la NOM 035. Ella es la licenciada Leticia Gómez Díaz, es directora del área laboral en Gomser Assessors. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una especialidad en Derecho de la Seguridad Social. Dentro de su experiencia profesional, destaca su trabajo como productora auxiliar en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado. Es gerente de litigio y miembro de la Comisión Laboral de Coparmex, Jalisco. Muchas gracias, Leticia, por acompañarnos esta mañana. Te cedo el micrófono. Muchas gracias, Liz. Buenos días. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y un honor que me hubiera dado la oportunidad de compartir mi experiencia en el tema de la norma oficial mexicana, Talentry. El día de hoy estamos justamente para platicar un poco, dar la apertura para que ustedes también puedan generar preguntas y, bueno, referirnos a temas, aunque es una norma, no tan técnicos en el aspecto jurídico, pero sí de importancia para que ustedes puedan entender el contexto de esta norma. La norma oficial mexicana se generó a partir de, bueno, en el mundo, una detección en la OIT de la incidencia en temas de problemas de salud emocional y mental en los ambientes laborales. Entonces, en 2016, en México, se generó un proyecto de norma que termina en 2018 con esta norma oficial mexicana. ¿Por qué es una norma oficial mexicana? Las normas oficiales mexicanas, no solamente en materia del trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como es esta, sino existen otras muchas normas oficiales mexicanas, son regulaciones técnicas. ¿Por qué es importante entender esta situación de que sean regulaciones técnicas? Porque en México tenemos la tendencia a creer que podemos solitos aplicar algún tipo de normatividad. En el tema de la norma 035, vamos a necesitar no solamente al abogado especialista en materia laboral, sino a una persona especialista en el área de recursos humanos, porque necesitamos a alguien que nos ayude a interpretar lo que ocurre con las evaluaciones que se van a aplicar en las empresas a los trabajadores, a los colaboradores, o en el tema del saber cómo generar nuestra revisión. Entonces, es importante que entendamos que las normas oficiales mexicanas necesitan de especialistas para ser aplicadas. Son obligatorias en todo el país y requieren de especialistas para poder aplicarlas. Entonces, esta parte del final, lo que les comentaba, el proyecto se generó en 2016. Los proyectos se generan de esta manera porque, bueno, se supone que hay organismos que podrían opinar en cómo se debería de generar la norma. En este caso hubo poca aportación de quienes pudieran generar algún tipo de nota o de adición a la norma y entonces, bueno, ya en 2018 sale la norma como tal, pero además tiene una aplicación posterior, es decir, sale en 2018 y dice, comienza a aplicarse en forma paulatina, o sea, no inmediatamente, sino que la propia norma dispone en qué forma se va a comenzar a aplicar. Entramos en vigor hasta 2019 y 2020. ¿Por qué hicieron esta diferencia? Bueno, pues porque no es una norma de sencilla aplicación. Había que entender el contexto general,
cómo se iba a poder generar el cumplimiento a la norma y bueno, que los patrones estuvieran preparados para poder llevar a cabo todas las evaluaciones. La finalidad de esta norma no es que el patrón se convierta en el psicólogo de su trabajador o en el terapeuta de su trabajador. La verdad es que esta norma se generó con la finalidad de que las empresas puedan detectar qué tan buen ambiente de trabajo tienen internamente, pero que también seamos conscientes de que el entorno de nuestros trabajadores tiene afección en su salud mental y emocional. Es decir, un empleado que tiene una situación poco favorable en su entorno familiar, en su entorno social, y si además esto se une a un mal entorno laboral, pues va a ser también poco productivo y probablemente va a desarrollar un problema de salud mental. Entonces, no nos volvemos en psicólogos, no vamos a ser los psiquiatras de nuestros trabajadores, pero debemos entonces, ¿qué hacer? Debemos identificar en dónde nos encontramos, analizar nuestro entorno y obligarnos a prevenir factores que dentro de nuestro entorno laboral pudieran generar alguna afectación para nuestros trabajadores. Entonces, esta es la finalidad de esta norma. Como les repito, hay gente que piensa que se vuelven los patrones en psicólogos. No se trata de esto. Realmente se trata de identificar los factores que pueden tener incidencia en la salud mental y emocional de nuestros trabajadores. Obviamente no es una norma solita. Todas las normas en México están vinculadas unas con otras. Esta norma específicamente tiene mucha relación con todo lo que tiene que ver con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la constitución de comisiones mixtas. Se había dicho que únicamente la de seguridad e higiene. Yo creo que no es solo la de seguridad e higiene, también va a ser la de capacitación. ¿Por qué? Porque también estamos obligados a incluir como parte de la capacitación temas relacionados con la salud mental. Y bueno, los servicios preventivos de salud en el trabajo. Y bueno, hubo una norma previa a la norma 035 que hablaba sobre certificarnos en igualdad laboral y en no discriminación. También va de la mano con esta norma. De hecho, permite que quienes estén certificados en esa otra norma puedan evitar algunas partes del cumplimiento de la norma 035 porque están entrelazadas, pero no es en lo único. Se generó también la obligación para los patrones de crear un protocolo para evitar la discriminación. Entonces, como les repito, esto va todo vinculado, va todo de la mano, entrelazado entre sí y además vamos a ver que en el cumplimiento de la norma, bueno, pues sirve también tener otro tipo de cuestiones en el aspecto puramente laboral que nos ayudarían en el cumplimiento. Gracias. ¿Qué acontecimientos externos debemos tomar en consideración? Dice la norma que son estos: explosiones, derrumbes, incendios. Pero yo creo que en fechas recientes la verdad es que ha tenido mucha incidencia el tema de asaltos, secuestros y homicidios. Entonces, obviamente van a ser eventos traumáticos que vamos a tener que tomar en consideración porque tienen una incidencia en la salud mental y emocional de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores. No son los únicos, los pone como ejemplo en la norma, pero yo creo que son los más trascendentes. ¿Hace diferencia la norma entre el tipo de empleador? Sí. Es de estas normas, de las poquitas en materia laboral, que sí hacen una diferencia y dicen, este es un patrón pequeño, este es un patrón medio y este es un patrón grande. Incluso a los patrones que van de 1 a 15 trabajadores no les obliga que se apliquen evaluaciones. Sin embargo, es conveniente, es recomendable que quienes estén en posibilidad de hacerlo puedan hacerlo. Les va a ayudar mucho en el aspecto práctico. Es muy saludable, pero bueno, las evaluaciones inician a partir de patrones que tienen 16 empleados en adelante. Y cuando hablo de empleados no me refiero exclusivamente al personal sindicalizado o al personal operativo. El total de mi universo de empleados, el total, es el que tengo que tomar en consideración para efectos de cumplimiento de la norma. ¿Sí? Directivos, no directivos, administrativos, todo mundo operativo. Considero a todo mi universo de empleados para efecto de ver si estoy en donde no me obligue a cumplir con las evaluaciones o donde ya deba yo cumplir. Sí hay diferencia en la norma para ciertos aspectos dependiendo del número de trabajadores. Entonces, bueno, si tengo menos de 15, no voy a aplicar. Si tengo más de 15, a partir de 16 a 50, aplico. Más de 50 obviamente aplico, pero hay ciertas disposiciones que únicamente aplican para uno u otro de los patrones.
Hay muchas obligaciones, como en todas las disposiciones que tengan que ver con cuestiones de índole laboral, hay muchas obligaciones para el patrón. Pero creo que una de las más importantes es llevar a cabo este análisis de nuestro ambiente y de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque esto genera la posibilidad de que el patrón obviamente tome medidas, lleve a cabo programas, eventos, capacitación, lo considere como parte de la situación de seguridad e higiene de la empresa. Y obviamente hay patrones que me dicen, oye, pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿No? Incluso los patrones pueden llevar a cabo exámenes médicos. No solo lo permite esta norma, acuérdense, estamos entrelazando normas. La Ley Federal del Trabajo permite que el patrón lleve a cabo exámenes médicos y en correspondencia con esa posibilidad que se establece en la ley laboral, esta norma también establece la posibilidad para que el patrón pueda y deba llevar a cabo exámenes y evaluaciones psicológicas, incluso psiquiátricas, para sus trabajadores. Aquí deberemos acudir necesariamente al especialista, pero sí es importante que lo hagamos. Habrá empresas que tienen a su propio departamento de medicina de trabajo interno, que bueno, quienes no lo tengan, bueno, tendrán que pedir el auxilio de especialistas para llevar a cabo estos exámenes médicos para sus trabajadores. Y obviamente vamos a tener que llevar mucho registro de lo que hagamos con la norma y el cumplimiento de la norma. Tenemos que difundir, proporcionar información a los empleados, sí. Por eso es que les decía que no solamente va a ser necesario que le demos el aspecto del cumplimiento a la Comisión de Seguridad e Higiene, porque estamos obligados también a capacitar a nuestros empleados para que no sean ellos un problema para el ambiente laboral, pero también para que puedan ser capaces de gestionar en su ambiente laboral su propia salud mental y emocional. Entonces, bueno, cuando hablamos de generar políticas de prevención de riesgos, cuando hablamos de que debemos de tomar medidas para abatir la práctica, todo esto puede ser parte también de nuestro programa de capacitación. Y algo muy importante, muy importante, tenemos que tener mecanismos que permitan al trabajador decirnos si hay algo que advierte anómalo en su ambiente de trabajo. En ocasiones me dicen, oye, que sea anónimo, que sea discreto, porque si finalmente nosotros no recibimos una queja anónima que no viene con contexto, no podemos atenderla. Es difícil que podamos identificar una situación si está fuera de un contexto, pero lo que el empleado debe estar seguro es que su información se tratará con seriedad y con discreción. ¿Para qué? Para que entonces tenga la certeza de que puede generar la aportación o la queja o la sugerencia o la advertencia de algo está ocurriendo sin que vaya a tener una connotación o una repercusión negativa en su desarrollo laboral o con el resto de su entorno laboral. Adelante, por favor. El tema lo estamos retomando hoy porque, como les comentaba hace un momento, la ley se fue aplicando paulatinamente, es decir, empezó un año posterior y luego 2 años posteriores, pero coincide que en octubre de este año tendríamos obligación de volver a llevar a cabo el proceso para la detección, identificación y análisis de cualquier factor de riesgo que podamos tener. A propósito de esto es que se está realizando este tipo de capacitación porque justamente estamos al llegar a los 2 años. Ahora, si no lo hemos hecho antes, bueno, pues es muy conveniente que nos pongamos en orden y aprovechemos la oportunidad para generar toda la información que necesitamos para identificar y analizar estos factores. La necesidad de realizar la capacitación, como les repetí hace un momentito, es importantísima y obviamente se va a generar a partir del conocimiento que el patrón pueda tener de lo que ocurre dentro y en su entorno. Perdón. Como casi todas las normas oficiales mexicanas, podemos optar también por tener un organismo que certifique, que verifique que efectivamente estamos cumpliendo con la norma, o podemos hacerlo nosotros solos con un especialista, un técnico especialista, y en cualquiera de los dos casos, o sea, la unidad verificadora no es que vaya a ver y nos vaya a venir a ver y nos vaya a omitir cualquier cumplimiento de la norma, no. La unidad verificadora lo que hace es constatar que efectivamente estamos cubriendo con todo. Igualmente lo haría un especialista. Reviso que estés cumpliendo con todo, que se estén aplicando correctamente las evaluaciones y que el resultado de esas evaluaciones vaya a donde debe de ir, a una identificación del problema y a una resolución del problema.
comentaba hace un momentito, podemos optar por tener una unidad verificadora y decir, ven, revísame, estoy bien, estoy cumpliendo o qué me falta para cumplir. Y exactamente esos mismos puntos que la unidad verificadora va a revisar que sí cumpla, serán aquellos que en una situación de una inspección, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a revisar. Siempre es importantísimo esto, que tengan la información documental. Esta norma permite que se tenga la documentación en físico o se tenga la documentación de manera digital. Sí se puede tener de esa manera, es decir, pueden digitalizarla o incluso si ustedes hacen sus evaluaciones de manera digital, se pueden conservar de esa manera. Es necesario que se preserve la documentación y la información. La norma señala que durante un año, pero realmente yo les recomiendo hacerlo durante 2 años, que es justamente el periodo que abarca las evaluaciones que estamos obligados a realizar como empleadores. Entonces, yo les recomiendo guardar esta información, preservarla durante 2 años. Siempre, siempre, siempre tener vestigio de lo que estamos haciendo. Hice la evaluación, este es mi resultado, cómo lo interpreté. Si hay un problema, estamos obligados a generar un programa de acción. ¿Cuál fue mi programa de acción y cómo lo fui cumpliendo? Toda esta información en documental. Si es en documento digital, palomita, no hay ningún problema. Ya se puede permitir ese tipo de información cuando sea revisable por la autoridad laboral o inclusive por las unidades verificadoras, pero sí tener y conservar toda la documentación. ¿Cuáles van a ser las obligaciones de nuestros trabajadores durante la época de cumplimiento de la NOM 035? Porque no solo hay derechos, ¿verdad? También hay obligaciones. Entonces, obviamente los trabajadores, la obligación principal es participar. ¿Realmente sí están obligados a llenar los cuestionarios? Sí. ¿Sí están obligados a participar en ello? Sí, están obligados. Y si detectamos algún problema o un área de oportunidad, están obligados a acatar las medidas de prevención que se tomen por parte del empleador. Ahora, acuérdense que esto va unido a nuestro tema de seguridad e higiene. Entonces, justamente la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene puede generar también un documento de cumplimiento obligatorio para trabajadores y para la empresa. Entonces, claro que están obligados a acatar las medidas que se tomen, sí, las acciones que el patrón determine, sí, y las que se generen en conjunto con la Comisión Mixta. Obviamente no podrán llevar a cabo actos de violencia laboral. Esto va unido, como les repito, a esta obligación de que el patrón deba cuidar el ambiente de trabajo, no solamente derivado de la norma 035, sino también de las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo. No puede haber acoso, hostigamiento y estamos obligados a generar un protocolo para evitarlo. Entonces, obviamente el trabajador también como parte de sus obligaciones laborales deberá evitar llevar a cabo actos que pongan en peligro el entorno laboral y a sus compañeros de trabajo. Para esta participación proactiva en la identificación de riesgos, no solo va a ser el llenado de las evaluaciones o cuestionarios. El proceso que nosotros generemos como empleadores para que tengan oportunidad de decirnos, de levantar la mano o de señalar un problema o un área de oportunidad, bueno, justamente va de la mano, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de generar el ambiente propicio y el trabajador de hacer el señalamiento. Vamos a participar en identificar cuáles son las problemáticas que nos aquejan o las que podrían generarse si no atendemos un problema. Informar de prácticas indebidas y de violencia, no solamente a través de los mecanismos que se generen por el patrón. Recordemos que tenemos también una comisión de seguridad e higiene, entonces esto va a ir de la mano. Unido una cosa con la otra, podemos dar cumplimiento a esta obligación por parte de los trabajadores. ¿Por qué hablamos de los informes por escrito? Porque acuérdense que los patrones debemos de tener todo documentado. Entonces, debemos también tener la situación en la que el trabajador nos diga el área de oportunidad o la situación o la queja por escrito. Les comentaba hace un momento que es imposible que podamos tomar acciones o medidas si tenemos un evento aislado, si no podemos identificarlo. Esa es la razón por la que en ese escrito deben ir identificadas las circunstancias en las que el evento acontece, para que el patrón esté en posibilidad de llevar a cabo la identificación de la problemática y la solución de la problemática. Les comentaba también cuando iniciamos esta plática que no nada más está vinculada a los temas de seguridad e higiene, sino también a los de capacitación. Nuestro plan de capacitación puede incluir eventos informativos en los que desde luego el trabajador está obligado a participar. La formación es obligación de nosotros y también es obligación del trabajador.
Entonces, es importante que vinculemos estos procesos, que los llevemos de la mano y que entendamos, como les dije hace un momento también, que las normas están vinculadas. Entonces, traemos este tema de la norma 035, pero también lo llevamos al tema de capacitación y los vinculamos. ¿Van a tener obligación de someterse a los exámenes médicos? Sí. La norma establece que, bueno, nos podemos apoyar en las instituciones de salubridad pública. Ahorita a lo mejor es poco probable que podamos aspirar a que nos den este servicio porque no están operando de la manera más eficiente, pero bueno, la norma sí contempla la posibilidad de que a los trabajadores se les dirija al Seguro Social, al ISSSTE o a alguna institución de salud pública para que puedan acceder al tratamiento, a la evaluación o al examen médico. La utilidad práctica de esta norma, más allá del tema puramente legal y del decir cumplo. Sí, está muy bien cumplir, pero de verdad que estas normas benévolas, de estas normas que nos pueden servir mucho, no es un secreto para nadie, la rotación de personal es algo frecuente en las empresas y costoso. Si nosotros tenemos la capacidad para evaluar nuestro ambiente laboral y podemos saber en dónde tenemos un área de oportunidad para convertirnos en un ambiente propicio, muy probablemente tendremos una rotación de personal muy pequeña que nos derive del ambiente laboral. Entonces, es importante que no nada más nos conformemos con decir, es que estoy cumpliendo y me pongo una palomita en el cumplimiento, sino que veamos en el aspecto práctico que de verdad es conveniente que cumplamos con esta norma porque nos permite generar un ambiente laboral saludable que de verdad beneficia no solo al trabajador, sino obviamente también a la empresa. Y es un círculo virtuoso donde el trabajador se siente cómodo, trabaja a gusto, genera propuestas de valor para su empleador y el empleador a su vez puede generar un mejor ambiente laboral. Entonces, yo los invitaría principalmente a también tener esta conciencia, no solo del cumplimiento de la norma, es decir, me pongo una palomita y cumplí con el mínimo. Vayan por arriba de norma. Tengo 15 empleados, pero hago evaluaciones. Me obligan a evaluar a 10 personas, a 15 personas. Vayan arriba de norma, vayan un poco más allá. Que de verdad esta norma les sirva para conocerse internamente y para saber cuáles son las áreas de oportunidad que tienen en el entorno, no solo en la propia empresa. Muchísimas gracias, licenciada Leticia. Si quieren, vamos a dar ahorita paso a que todos los asistentes a esta sesión puedan hacerle preguntas. Ya aquí Liz las tiene también a la vista, ya vimos que hemos estado anotando. Les pedimos a todos, si alguien también que requiere hacer una pregunta, que no la escriba. Y con mucho gusto, Liz las va a estar preguntando a la licenciada Leticia. Hola, buenos días, Mitzi. Les voy a leer yo las preguntas. Ya Muchísimas tenemos gracias. varias, aquí. Entonces, si gustan, empezamos, con esto. Dice la primera, en el caso de la identificación de acontecimientos traumáticos, no es confidencial, ¿cierto? Para poder llevar un seguimiento adecuado. No, no es confidencial. No podrían hacerlo de manera confidencial porque no podrían identificar el evento. Si necesitamos la Perfecto. información, nada más, perdón que te interrumpí, Gaby. Nada más acuérdense, cuidar mucho la secrecía, o sea, la información de quien nos proporciona la información también. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan cierto es que se comenzará a multar en octubre? Probablemente no tan inmediatamente como en octubre, pero ya podrían hacerlo en este momento. Si en cualquier momento la autoridad laboral puede llevar a cabo una visita de inspección y dentro de esa visita de inspección puede decirnos la norma 035 va a ser parte de la revisión. Desde hace ya bastante tiempo podrían revisarnos. Hasta el momento, como les repito, ha sido un poco tropezado porque tuvimos pandemia, entonces se enfocaban muchas de las inspecciones en el cumplimiento de las medidas relativas al cuidado de la salud vinculadas a COVID, pero la autoridad laboral ya podría en cualquier momento revisar el cumplimiento de la norma, no hasta octubre. Está vigente en este momento y podrían revisar. Y si las multas están caras, así es que sí, es importante cumplir.
Perfecto. La siguiente dice, ¿se puede indagar más con el colaborador de acuerdo a su resultado en la evaluación de factores de riesgo psicosocial? Por ejemplo, riesgo alto, ¿se pide investigar más con el colaborador con fines de hacer un plan de acción más adecuado? ¿Sí? Se puede indagar tan a fondo como sea necesario dependiendo del evento. Y sí se puede individualizar la situación del trato con el colaborador, el empleado que tenga la situación de conflicto para poder atenderlo adecuadamente. Sí se puede hacer de manera individual. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ya hay varias preguntas. Le recordamos a la gente que nos pueden escribir en el chat y también si quieren levantar la mano. Veo ahí una manita levantada. En un momento les damos la palabra para que puedan hacer su pregunta. La siguiente dice, ¿qué medidas, exámenes y evaluaciones puede realizar el patrón? Es decir, ¿estas medidas y acciones tienen que estar acreditadas o certificadas o el patrón puede determinar las que considere convenientes? Con base en las evaluaciones, los cuestionarios y las evaluaciones vienen dentro de la propia norma. Ese es el mínimo que puede aplicarse. También la norma dispone que ustedes puedan llevar a cabo cuestionarios de una manera diferente, incluso expresa de qué tipo de metodología. Pueden hacerse los que se sugieren en la norma o adecuarlos a la empresa conforme a las metodologías que la propia norma dispone. Esas normas que establecen ahí, que ustedes pueden modificar los cuestionarios, también son susceptibles de evaluación. De hecho, es parte de lo que un técnico especialista puede hacer. O sea, no nada más es lo que ocurre con el cuestionario, sino qué me dice ese cuestionario. La información, la traducción de ese cuestionario a acciones, eso lo hace justamente un técnico especialista, ¿no? Entonces, sí es importante por eso que nos auxiliamos de un especialista en la interpretación de estos datos. Una vez que yo ya tengo los resultados y detecto un problema, entonces con auxilio del especialista puedo generar mi política, mi programa en atención a ese tipo de problemática específica. Muy bien, gracias. El siguiente es Carlos Santamaría. Tiene su manita levantada. En este momento puede abrir su micrófono y su cámara si así lo desea para hacer su pregunta. Carlos, no sé si nos escuchas. Ahí está abierto tu micrófono, Carlos. Me parece que sí está hablando, pero estás en mute todavía. Bueno, no me aparece que pueda hablar. Si puedes quitar tu mute, me interrumpes, Carlos, y voy a pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué pasa si no hemos aplicado ninguna encuesta desde que empezó la norma? ¿Qué se recomienda hacer? Hacerlo de inmediato, comenzar a hacer el cumplimiento de la manera más inmediata posible. Ya podemos hacerlo en este momento, no necesitamos esperarnos a que sea octubre, podemos hacerlo en este momento y cumplir. Muy bien, la siguiente dice, no me queda claro cuándo aplican los exámenes médicos y psicológicos. ¿Es derivado de los resultados de encuesta? Sí, de encuesta o de lo que se determine, acuérdense, vamos a también a apoyarnos en la Comisión de Seguridad e Higiene y con medicina del trabajo interno. Entonces, si nosotros detectamos que hay un empleado que más allá de una situación que puede ser resuelta por un programa de acción de la empresa, va más allá, entonces sí tendremos que apoyarlo para que busque a un especialista o si tienen medicina del trabajo con psicología y psiquiatría dentro de la empresa, se puede apoyar de ese servicio. Pero vaya, en la interpretación de los resultados, puede ser que a lo mejor le haya correspondido a un empleado que tenga un problema de salud que se refleje en el resultado, pero si no es de los evaluados y su jefe inmediato,
sus compañeros de trabajo, el área de recursos humanos, medicina del trabajo, detectan que el empleado tiene una situación de salud mental, sí será importante que se le atienda y se le procure la ayuda médica. No es que el patrón tenga que contratarle al psiquiatra o al psicólogo, pero hay que derivarlo a los servicios de salud. Sí se pueden detectar este tipo de situaciones a través de los cuestionarios, sí, pero acuérdense que no todos los trabajadores lo responden. Es decir, la norma establece, dependiendo del número de empleados que tengamos, cuántos van a respondernos a este tipo de evaluaciones. Entonces, no necesariamente va a ser alguno de los empleados que haya respondido. Si en alguna de las evaluaciones lo detectamos, perfecto, pero no es el único mecanismo. Hay trabajadores que con su propia actividad laboral nos dicen que algo les está ocurriendo. Si de pronto un empleado es sumamente eficiente y comienza a tener problemas en su eficiencia, en su asistencia, pues eso nos puede alertar como patrones para saber que hay algo más que indagar con este empleado. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿los ATS son únicamente en el espacio de trabajo o también en el trayecto casa-trabajo-casa? Híjole, en todos lados, inclusive en el ambiente del trabajador. Esta norma sí es bastante más amplia que solo el entorno propiamente laboral. Nos hacen un poco corresponsables de la obligación del Estado de proporcionar salud y de proporcionar seguridad. Es no nada más el ambiente del trabajo el que afecta al trabajador. Acuérdense que nuestro empleado está un tiempo con nosotros, pero también se traslada y también vive en su casa. Entonces es todo. Es el conjunto de lo que ocurre en el centro de trabajo, en el entorno, que es también el trayecto hacia su domicilio y lo que ocurre en su propio domicilio. O sea, el secuestro puede no ocurrir en el centro de trabajo, puede ocurrir en el traslado o pueden haber secuestrado a un familiar. O sea, no necesariamente le ocurrió a él, pero es un evento traumático que obviamente, imaginémonos la situación en la que un empleado vio un homicidio en el traslado. No le ocurrió a él, pero lo presenció. El efecto que ese evento tiene en el empleado. Entonces es no nada más lo que ocurre en el centro de trabajo, sino lo que ocurre en la vida de nuestros empleados. La siguiente pregunta dice, para utilizar, es de Carlos Santamaría, la persona que tenía levantada su mano, entonces gracias por ya ponernos la pregunta en el chat. Dice, para utilizar la fórmula que viene en la norma para seleccionar la muestra y en el caso del cuestionario de accidentes traumáticos severos, ¿se debe aplicar a toda la muestra o solamente a la población de la organización? Como a toda esta pregunta no la entendí muy bien. O sea, cuando hay un evento específico, si ocurrió en el centro de trabajo, utilizamos el muestreo. Si sabemos, si estamos detectando que fue exclusivamente a un área de trabajo, yo les diría, aplíquenlo al área en general. Si sabemos que es solamente un trabajador, entonces utilícenlo con este trabajador. Vayan más allá. A lo mejor aquí, Leti, también complementando lo tuyo, lo que entiendo también la que habla la pregunta es del porcentaje, que es esta muestra que te obliga la norma, ya ves que tú no lo mencionaste, entonces la pregunta también va enfocada, oye, ¿solamente podemos aplicar a la muestra, que es al final como un porcentaje. O tiene que ser a toda la empresa? Yo les diría, bueno, para cumplimiento de la norma puede ser únicamente el porcentaje que se señala en ella, pero si ustedes ven que no es suficiente para que puedan tener la información necesaria para atender la problemática, vayan más arriba de la norma. Y como les repito, no necesariamente un evento afecta a toda la organización. Entonces, también de eso dependerá. Si estamos evaluando un evento traumático que ocurrió en un momento específico en el que se encontraban determinadas personas en el centro de trabajo, pues probablemente será necesario aplicarles el cuestionario o la prueba a quienes participaron en el evento. Desafortunadamente estamos sujetos a la delincuencia todos, ¿verdad? Entonces, imaginémonos en una empresa que en una de las sucursales hubiera ocurrido un robo. Probablemente a la gente del área administrativa, aunque hubieran tenido conocimiento de la existencia del evento, no tuviera la misma afectación que quienes participaron en ese evento. Digo, aplicamos en un porcentaje de la sucursal, pues yo les diría no, aplíquenlo a todos. O sea, veamos el evento para poder ver cómo lo gestionamos.
Muy bien. La siguiente dice, tengo un trabajador que presenta problemas psicológicos por razones familiares. ¿Estoy obligado a aplicarle los cuestionarios de la NOM 035? Sí, y también estamos obligados a buscarle apoyo médico. Sí es importante este tema porque acuérdense que también es obligación del patrón tener un ambiente saludable. Entonces, si el padecimiento psicológico de nuestro empleado afecta el área laboral, no estamos perjudicando solamente a este trabajador omitiendo su atención, sino que estamos generando un entorno poco favorable para el resto de los colaboradores, sobre todo los que estén en contacto más directo con él. Va a ser un tema muy importante el de la salud mental. La verdad es que yo creo que la pandemia aceleró un poquito la detección o el proceso, pero la verdad es que la salud mental es un tema olvidado en muchísimos países, pero en México mucho más y además trae estigma. Entonces, de pronto hay empresas en las que nunca se le dio importancia a esta situación y ahora estamos detectando que tenemos empleados ya contratados que están padeciendo algún tipo de evento traumático o que están incluso en atención médica que no conocíamos. Sí va a ser importante que detectemos si tenemos un empleado que requiere el apoyo médico, porque estamos obligados para él a que conserve su salud, no solo por norma 035, pero además estamos obligados a tener un ambiente favorable para el resto de los colaboradores. Entonces, sí, no nos quedemos solamente con los cuestionarios. Aquí va a ser un tema de atención, propiamente atención médica para este colaborador. Oye, Leti, ahorita que vi la pregunta que va muy hilada con esta para que no pasen más, ¿qué pasa si el colaborador no quiere esta atención? Tenemos que buscar la manera, los mecanismos para que el trabajador quiera hacerlo. Obviamente es obligatorio, pero no podemos ejercer presión en el empleado, porque esto incluso sería desfavorable para el propio trabajador. Tratemos de buscar justamente el apoyo de especialistas para que el trabajador muestre mayor disposición a recibir la atención. Esto es cierto, o sea, tenemos que buscar las alternativas que le permitan a él alcanzar su salud mental, pero hay una limitación para constreñirlo así de por fuerza vas a ir al psiquiatra, pues la verdad es que es un poco problemático. Yo les diría, usemos nuestra creatividad. No son temas nuevos. Lo que les comenté hace un momentito, no lo pongan en un saco roto. El tema de la salud mental trae estigma. Por eso es que mucha gente no quiere ir a terapia y muchísimo menos quiere ir con un psiquiatra. De hecho, la gente les dice loqueros, ¿no? Entonces, imaginémonos a un empleado que se encuentra en una situación crítica y le decimos que tiene que ir con un terapeuta, pues obviamente casi siente una agresión, ¿no? Me están diciendo loco porque me mandan con el loquero. Entonces, les diría, presenten bien, atractivo, sean buenos para vender la atención médica para este colaborador. Tenemos muchas áreas de oportunidad. Ciertamente hay una reticencia fuerte para recibir atención médica y psicológica, esto es cierto. Y no nada más en temas de salud mental, pero en la salud mental se ve todavía más. Entonces, volvámonos creativos, si hay obligación, pero si empezamos siendo el trabajador, es tu obligación, probablemente no obtengamos de él la respuesta más favorable. Seamos creativos para generar en nuestros colaboradores la voluntad. Muchas La gracias. siguiente pregunta dice, si contamos con medidas y elementos propios que efectivamente mejoran el entorno y disminuyen el riesgo psicosocial, ¿son suficientes y aceptadas legalmente o deben de contar con alguna validez oficial? Y en dado caso, ¿cómo podemos obtener esa certificación o validez oficial? No requiere ninguna validez oficial. Sí se pueden verificar con una autoridad verificadora, que como les repito, les pondrá una palomita en el cumplimiento de la obligación y en cuando han generado los resultados y el análisis de los resultados y si hay alguna situación ahí que haya que atender, entonces también la generación del programa, pero fuera de esta certificación que puede generar una unidad verificadora, no hay otro mecanismo, porque acuérdense que cada empresa es única, o sea, es como si fuera un individuo, pero además el evento ocurrido en la empresa la modifica de una manera específica. Entonces, no es que vaya yo a presentar un programa y se lo lleve a alguien o a la Secretaría del Trabajo o a alguna autoridad para que me le ponga un sello y me diga, sí, estás bien con este programa que generaste. No ocurre de esa manera.
Y aquí es donde tenemos que echar mano de nuestros especialistas, los técnicos que les comentaba al inicio de la plática, para que nos apoyen en que las medidas que estamos pensando sean las apropiadas y las razonables. Aquí tenemos gente muy valiosa en recursos humanos y en relaciones industriales que nos pueden apoyar para poder generar los programas que resulten apropiados y pertinentes para la situación específica de la empresa. La única forma de que podemos poner esta palomita es a través de una unidad verificadora, pero no es que la unidad verificadora vaya a decir el programa está precisamente bien hecho para esta situación específica. No, va a dar fe de que existe la problemática y de que existe el programa de atención y le va a poner una palomita, pero nada más. Pero hay cosas que, por ejemplo, pueden ir cumpliendo también conforme a otro tipo de documentos que se generan por el patrón. Se me ocurre ahorita en las cargas de trabajo, ¿no? Si tenemos perfectamente definidos los perfiles de puestos, si en nuestro contrato de trabajo viene perfectamente definidas las actividades del empleado, también viene definido su horario, entonces, de cierta forma, junto con lo que estamos generando en norma 035, podremos demostrarle a la autoridad, en el caso de la inspección, que estamos cumpliendo con el perfil de decir, aquí están las actividades, es un horario adecuado y cumplimos también con parte de la norma a través de este tipo de procedimientos. Pero no hay una autoridad que diga, esta evaluación estuvo bien y esta evaluación da este resultado, entonces como este resultado fue esto es lo que deberían de hacer. No. Revisa que se haga todo el proceso, pero nada más. Eso es lo que hace una unidad verificadora. ¿Se puede descontar al trabajador el no presentarse al psicológico, estudios de sangre, etcétera? En la empresa hay programas de esto, se contrata y el colaborador voluntariamente se inscribe y no asiste. Bueno, no podemos multar a nuestros trabajadores, está prohibido por la ley y no podemos hacer descuentos indebidos en su salario. Sí se puede llevar a cabo un descuento en el salario de un trabajador, por ejemplo, si genera un perjuicio. Tiene que estar reconocido por el trabajador y entonces tendremos que documentarlo y pactar cómo nos lo va a pagar. Hay ciertas limitantes, ¿no? Pero no podemos decirle, oye, no fuiste, no te presentaste y te lo voy a cobrar. No podemos hacerlo de esa manera. Lo que sí podemos hacer es generar una sanción a través de nuestros procedimientos establecidos en el Reglamento Interior de Trabajo. Si en nuestro Reglamento Interior de Trabajo se establece, y establezcanlo porque es una obligación, que el trabajador debe someterse a los exámenes médicos y no acude, entonces puede hacerse una sanción, que la sanción es a través de una suspensión, pero debe necesariamente existir un reglamento interior de trabajo que establezca este procedimiento para entonces poder sancionar al empleado. Si fue injustificado, o sea, si nada más hice mi cita y porque no quise, no acudí. Si hubo una justificación detrás de eso, bueno, cualquier persona puede entenderlo, pero si simplemente fue, hice mi cita, quedé llegar a tal hora y simplemente no fui y mi patrón de todas maneras hizo el gasto, bueno, tendremos que acudir a los procedimientos sancionadores que para efectos del tema laboral deben venir en un reglamento interior de trabajo. En caso de que la Secretaría nos llegara a visitar y apenas estamos aplicando las encuestas para comenzar esta aplicación de la NOM, ¿nos cobrarían multa? Muy probablemente sí les harían una multa, porque el cumplimiento de la norma ya ahorita es tardío. ¿De qué va a depender? Bueno, de que les revisen, de cómo se encuentran en ese momento, del número de empleados que tengan, del tamaño de empresa que son. Pero sí, sí podrían multar. Dice, ¿cuál es la evidencia que podemos mostrar de brindar apoyo psicológico? No debemos pagarlo, sin embargo, sí debemos mostrar evidencia. ¿De qué tipo? Por ejemplo, de que se generó la evaluación a través de algún médico y de que se sugirió la atención especializada, que el trabajador está consciente que sugerimos la atención especializada y dirigirlo. En el caso de los patrones, en general, estamos obligados a tener a los trabajadores inscritos en el régimen obligatorio. Entonces, que acuda a los servicios del Seguro Social. Sí hay, son pocos y les van a dar la cita a lo mejor meses después, pero el que exista la evidencia documental de que se evaluó al trabajador, de que existe un médico que efectivamente señala que hay un padecimiento por atender y de que se le dirige a un instituto de salud mental o al Seguro Social. Si ya mi cliente aplicó sus evaluaciones hace 2 años y está en proceso de análisis de resultados de la segunda aplicación,
La organización es visitada por la autoridad y el inspector exige los resultados. ¿Esto es correcto si se está dentro del proceso o existe una fecha límite para cumplir con la segunda fase? En octubre, tenemos la segunda fase en octubre, pero entonces lo que revisarían no sería el nuevo cumplimiento, sino lo que previamente el patrón debió cumplir. O sea, es decir, la norma empezó en aplicación ya hace tiempo. Entonces, si ahorita, por ejemplo, dicen, estamos en este proceso de la nueva aplicación para hacer la verificación y los resultados y todo, en este momento eso no sería susceptible de revisión porque todavía no ha pasado el término para que el patrón pueda llevarlo a cabo. Lo que haría la revisión de la Secretaría del Trabajo es ver lo del anterior proceso. Eso sí es lo que nos van a pedir. Lo de este momento no lo podrían revisar porque todavía estamos en proceso de hacerlo y no ha pasado el plazo máximo para llevarlo a cabo. Ok, la siguiente pregunta, tal vez ya la contestaron. Dice, ¿y si el colaborador no quiere ir? Vamos a tener ahí un problemita de relaciones industriales. No me gusta dar este tipo de opinión como tan al azar, porque de verdad que hay que tomar el caso en particular. Yo insistiría en buscar la metodología para que el empleado se sintiera, que sintiera que es bueno, que es favorable para él el acudir a esta atención. Si ya no se puede generar de esa manera, entonces habría que tomar otro tipo de medidas al interior de la empresa, porque sí existe la obligación de que se lleve a cabo el tratamiento. Entonces, yo vería el caso específico. La verdad es que es irresponsable generar una respuesta tan generalizada, porque tendríamos que ver el caso específico y el tratamiento que se daría. Pero yo los volvería a combinar a generar en el trabajador la voluntad de hacerlo y que entendamos que este es un tema muy nuevo, nuevamente, que ha generado estigma, entonces que seamos muy cuidadosos en la forma en que lo tratemos. Pero el caso específico se puede ver y puede ver repercusiones también en el tema laboral para el trabajador. Además de los cuestionarios y un plan de acción, ¿qué documentos o evidencias debo tener en caso de una visita? El tener, por ejemplo, perfectamente definidos los puestos, el generar no nada más el nombre del puesto, sino el decir estas son las actividades que daría lugar también a que la autoridad laboral viera que tenemos perfectamente definidas las actividades, que venga en nuestro plan de capacitación parte de lo que tiene que ver con la norma oficial mexicana, que como parte de las actividades de la Comisión de Seguridad mixta de seguridad y higiene, también se incluyen cuestiones relacionadas con la norma 035, que llevamos a cabo eventos, por lo menos, dice, semestrales o anuales, que tengan que ver con la salud en el trabajo y obviamente dejarlo documentado. ¿Cómo lo podemos documentar? Bueno, con el registro de asistencia al evento, con las fotos, con videos, con los registros de asistencia de nuestros trabajadores que evidencian que efectivamente llevan a cabo sus actividades en un horario que no es pernicioso para su salud, que no los tenemos rotando horarios de manera indiscriminada. O sea, no solamente es el resultado de la propia norma, sino el resultado de lo que realmente hacemos en nuestra calidad de patrones. Correcto, la siguiente. En caso de que la organización cuente con un profesional de la salud, un psicólogo, que dé el servicio de apoyo emocional a los colaboradores, el patrón hace la invitación al acompañamiento, pero el trabajador no acepta este servicio. Se tiene que preparar algún documento donde menciona que se hizo la invitación al colaborador, pero por motivos personales el colaborador no lo quiso tomar. La rehúsa. Sí, yo sí les recomiendo documentar. Absolutamente. La Tal cual, siguiente. ¿eh? Tal cual. Ujú. Documentarlo tal cual. Justo como acaban de hacer la pregunta. Se hizo esta recomendación por el especialista y el trabajador rehúsa la atención. Sí, documentarlo. Muy bien. A grandes rasgos, ¿cómo debe conformarse el plan de acción y qué es lo mínimo que debe llevar? Como casi todos los planes, ¿qué se está atendiendo? ¿En qué empresa? ¿Domicilio del establecimiento? ¿Y cuáles son las acciones específicas y el momento de cumplimiento de las acciones y cómo se evalúan? No es que venga en la norma, pero cualquier plan de acción debe poder ser medible. No solo en el aspecto de la 035. Si no podemos medir un programa o su eficiencia,
pues difícilmente vamos a saber si funcionó. Entonces yo les diría, pues describan el centro de trabajo en donde se aplicará, cuál es el evento que nos obligó a generar este programa, cuáles son las acciones, el momento de ejecución de las acciones, y yo sí les invitaría a que hicieran una evaluación de eso, de si esas acciones han generado una mejoría en el problema que tuvimos. Creo que estamos en tiempo. Aún me quedan varias preguntas. Me dicen si tenemos que parar, por favor. La siguiente pregunta dice, si no aplicamos cuestionarios en años pasados y apenas los vamos a aplicar este mes, ¿tendremos que aplicar 2 cuestionarios, uno por los años pasados y otro por este? Realmente es que sí estaríamos en falta de no haber aplicado los cuestionarios en fecha previa. Yo les diría, en este caso, acudan a su especialista para ver cómo pueden dar cumplimiento específico a esta obligación, porque efectivamente ya dejamos pasar la oportunidad previa para cumplir previamente con esta obligación. Entonces, sí hay que consultar con el especialista que tengan en materia laboral y su especialista en relaciones laborales e industriales para ver cómo pueden dar cumplimiento a lo que no se hizo en el pasado. Gracias. Dice, yo soy nueva en la empresa, antes no hubo una aplicación. ¿Es suficiente presentar evidencia de cuestionarios y plan de acción y avance de las acciones? O sea, hacerlo apenas ahora, creo que podría ser el mismo caso de la pregunta previa. Es decir, ahorita vamos a cumplir con la que ya obliga a los 2 años, pero tuvimos 2 años previos en los que tuvimos que haber llevado a cabo estas evaluaciones y tuvimos que haber llevado a cabo acciones, probablemente no lo sabemos, dependiendo del resultado de esas evaluaciones. Yo sí les recomendaría que si no han cumplido, antes de hacer algún tipo de situación extraña, consulten con su especialista, porque lo que hagan de ahorita en adelante, pues es lo que ocurre a partir de este momento, pero hacia el pasado no lo cumplimos, ¿no? ¿Qué hacemos para así cumplir hacia el pasado? Porque la autoridad laboral nos puede revisar, sí, puede llegar ahorita, y entonces nos pediría el cumplimiento de lo que no hicimos antier, ayer, ¿no? Los días previos. Entonces, yo les recomendaría, no puedo dar esta asesoría así como de manera tan generalizada y tan genérica, pero sí es importante que tengamos cumplimiento de lo que no hicimos hacia atrás, pero dependerá del caso específico de cada empresa. Aquí sí es necesaria una consultoría específica. Muy bien. Dice, si el resultado de mis cuestionarios salí con riesgo bajo, ¿es necesario realizar y documentar un plan de acción o ahí no hay ninguna obligación de parte de la norma? No, si no tienen ningún, o sea, si el riesgo es bajo, no necesitan un programa de acción, nada más los resultados de, o sea, lo que ocurrió con las evaluaciones y los resultados, nada más la evidencia de eso. Pero si no hay un problema, un problema que resolver o que atacar, entonces no tendríamos que generar un programa de acción. Muy bien. Dice, ¿cuándo vence el plazo máximo que tenemos para poder cumplir con esta nueva etapa? Octubre de este año es el segundo plazo que tenemos para las evaluaciones. Pero acuérdense que si no tenemos las previas, pues tenemos trabajo doble. O sea, no se sustituye el cumplimiento de ahorita. Si alguien nos llega a revisar en este momento y dice, estamos apenas en la aplicación, sí, pero vamos tarde si estamos hablando de las de hace 2 años, ¿no? Si son las nuevas, ok, vamos muy a tiempo. Nuestra fecha límite es octubre, pero hay que revisar no solo lo de ahorita, sino tenemos lo del pasado, necesitan buscar a su asesor para ver cómo van a hacer el tema de lo que no se cumplió en el pasado. Ok, la última pregunta que tengo por aquí es, ¿qué diferencia hay entre tener una herramienta para aplicar esta norma a que mi equipo de RH lo aplique? Si el equipo de RH tiene la habilidad técnica para aplicarlo, puede hacerlo sin problema alguno. Lo único que necesitan es una persona que sepa hacer las evaluaciones y sepa interpretarlas. Si hay una persona especialista en su empresa para hacerlo, lo pueden hacer a través de su área de recursos humanos sin problema alguno. Si no disponen del especialista, entonces sí habría que buscar un especialista externo. Pero si su área de recursos humanos tiene la capacidad técnica para hacerlo, lo pueden hacer a través de su propia área de recursos humanos. Las unidades verificadoras a las que me refería son un tercero que lo que hace es ver que hayamos cumplido, pero no va a venir a hacer el cumplimiento de la norma por nosotros. Claro, hay asesores que le ayudan a la formulación de los cuestionarios y a la interpretación del resultado. Si yo no tengo internamente un área que pueda hacerlo, entonces pues acudo a un tercero,
pero si internamente mi área de recursos humanos tiene la capacidad técnica para llevar a cabo el cumplimiento de la norma, lo pueden hacer a través de su área de recursos humanos. Y llegó otra pregunta, otras dos, de hecho. Dice, ¿hasta qué fecha de ingreso se debe aplicar? Mínimo colaboradores de 1 año. A partir de la fecha de ingreso, no, o sea, no tiene que ver con la fecha de ingreso del trabajador. Digo, obviamente el resultado de una persona nueva no va a ser el mismo que el de una persona que tenga más tiempo en la empresa, pero en el aleatorio pueden ser nuevos y pueden ser muy antiguos. O sea, no necesitan ser empleados de mucha antigüedad o de menos antigüedad. De hecho, la intención de esta norma es justamente tener esta variedad. O sea, tenemos al que a lo mejor tiene 3 meses trabajando conmigo y tenemos al que tiene conmigo 20 años. Obviamente la visión de este empleado y de este empleado va a ser diferente. Dice, ¿cómo se puede contactar a las unidades verificadoras desde ahorita? Y la persona, perdón, Están en internet y a través de la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las que tienen vigente su certificado de unidad verificadora. ok, la persona de la pregunta anterior dice que comenta que ella tiene colaboradores de 1 mes, que tienen 1 mes en la empresa. ¿Pueden Entonces, ser que se susceptibles aplicaría de para ellos. responder? Sí, pueden ser susceptibles de responder el cuestionario sin problema alguno. Perfecto, Pues sí son pueden todas las ser ellos preguntas. parte de la muestra, sí. Muy bien, muchas gracias. Son todas las preguntas, Leti, Mitzi. Pues con mucho gusto. Muchísimas gracias, licenciada Leticia. La verdad que pues nos ayuda muchísimo todo esto que nos compartes y creo que pues nos quedamos con esta sesión que nos diste de los dos temas, ¿no? El especialista laboral, que es muy importante en las empresas, ¿no? Que se asesoren, que todos nos apoyemos de estos especialistas y el especialista en recursos humanos para que pueda, uno, por un lado, aplicar los cuestionarios y lo más importante, dar ese seguimiento de acuerdo a los resultados, ¿no? Es de tus niveles de riesgos, que esto es un tema primordial, y que como tú ya bien lo mencionaste, ¿no? Este es el segundo año, de hecho la norma lo marca, ¿no? Cada 2 años por lo menos hay que aplicar el cuestionario. En el 2019 fue el primero, perdón, 2020, 2022 tenemos que aplicar este segundo a más tardar en octubre, y aquí a lo que los invitamos a todos es que aprovechen que esta norma realmente, como lo mencionaba la licenciada Leti, más allá de un cumplimiento, una obligación que ya nos están poniendo el Secretario de Trabajo y Previsión Social, veamos todo lo bueno, ¿no? Todo lo bueno que puede traer el tener una empresa con un entorno organizacional favorable. Esto es algo que desde Talentry apoyamos muchísimo y que siempre buscamos cómo incrementar la productividad de los colaboradores. No voy a poder incrementar la productividad si tengo gente que tiene problemas, ¿no? Mentales, incluso como lo platicabas, de salud, familiares. No es muy difícil hacer esta separación y hoy nos toca como empresa, es decir, vamos a apoyar para generar que nuestros colaboradores tengan sus estudios, tengan la atención que se requiere, fomentar internamente estos ambientes favorables y con esto en automático vamos a estar apoyando a incrementar la productividad de las organizaciones. Digo, y hay muchísimos estudios que lo han comprobado y no en vano que las mejores empresas para trabajar en México o todas las que están en top companies tienen siempre resultados positivos. No es por causa de la suerte, no es por toda la estructura y por todo lo que genera y que el colaborador llegue, que esté contento, que se pueda desempeñar adecuadamente y que la empresa lo esté respaldando, que hoy es muy importante. Entonces, te agradezco enormemente, licenciada Leti. Y bueno, todos los que están también en esta sesión sepan que la licenciada Leticia, abogada laboral, y es Alianza de Talentry. Si alguien quisiera alguna asesoría por parte de la licenciada Leticia, nos puede buscar a través de nuestro contacto y con mucho gusto vamos a vincularlos para que los pueda apoyar. Y bueno, hablando un poquito ahora de Talentry, lo que queríamos hoy platicarles es un poco de lo que hacemos también nosotros para apoyar a mejorar el clima laboral, el talento y la productividad. Básicamente, aquí lo que nos enfocamos o lo que hoy queremos dejar muy en claro es, podemos ser también este aliado para poder aplicar el cuestionario de la NOM 035. Hoy en Talentry nuestro enfoque principal es apoyar a las organizaciones a que mejoren su ambiente y a que incrementen su productividad. ¿Cómo lo hacemos? Consultorías especializadas en temas de recursos humanos, pero muy importante estos datos que se me han pasado.
Y estos datos los acabo de tomar de un estudio que realizó CC, que se llama Adaptabilidad Laboral Post-Pandemia en México, que la licenciada Leti también por ahí nos mencionaba un poco, ¿no? La rotación de personal. Cuando vi este estudio en el mes de junio, yo casi me infartaba, ¿no? Dije, 7 de cada 10 colaboradores en México aseguran que permanecerán en su trabajo solo hasta que encuentren una oportunidad mejor. Ahora, de este tamaño es el reto que tenemos todas las organizaciones, 70%. Si antes decíamos que teníamos una rotación alta, lo que nos espera es un reto mucho mayor. Entonces, hay que, de verdad, establecer estos mecanismos para que el mayor número de personas quiera pertenecer y quiera seguir trabajando con nosotros. Porque esto nos va a ayudar muchísimo a disminuir costos. Digo, todos sabemos, ¿no? Los costos tan altos que es la rotación de personal, capacitaciones, retrabajos, y de acuerdo a los puestos, pues disminuye también la productividad en ese momento de que contratamos a alguien más. Partiendo de este estudio, también nos mencionaba OCC, si le puedes adelantar aquí, por favor, que hay algunos elementos clave que hoy nos están compartiendo también las empresas más exitosas del mundo, que poseen excelentes culturas organizacionales, ¿no? Y yo quería hoy compartírselos con ustedes. Son 3 puntos básicos, pero muy importantes. 1, enfoque en la ejecución, o sea que esto es primordial, ¿no? El asegurarnos que todos los colaboradores sepan perfectamente qué tienen que hacer y apoyar nosotros, darle las herramientas, darle las habilidades, desarrollar las competencias para que tengan un enfoque en la ejecución. Otro elemento clave es invertir en la cultura organizacional. O sea, muchas veces esto lo vemos como, ay, no, ¿para qué gasto, no? Si lo capacito, se me va a ir. Y yo creo que es peor que nos lo quedemos sin capacitación, porque no vamos a poder desarrollar a estos colaboradores y vamos a tener a gente que ya tiene ideas que no nos van a ayudar a seguir creciendo, ¿no? Entonces, muy importante que hoy pongamos foco en invertir en la capacitación. Y 3, también muy importante, delegar responsabilidades, ¿no? Y que también se convierte primordial en que podamos trabajar en equipo, en el que deleguemos de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestras habilidades y que entonces dejemos muy en claro qué tiene que hacer cada uno de nosotros. Como les platiqué, en Talent lo que buscamos es incrementar la productividad de los colaboradores, fomentar una cultura organizacional participativa. ¿Cómo lo hacemos? Muy brevemente, podemos apoyarlos, todo lo que tenga que ver con, 1, incrementar la productividad del capital humano, 2, evaluar el desempeño, desarrollar cultura de bienestar, fomentar el trabajo en equipo, fomentar la comunicación interna, promover la capacitación continua. Son cosas en donde nosotros desde Talentry podemos apoyarlos a ustedes para que implementen estas prácticas que les ayude a fortalecer su cultura organizacional y al mismo tiempo incrementar la productividad. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo lo logramos? Pues tenemos diferentes metodologías. Estas metodologías, si me ayudas con la siguiente, va desde consultorías. Estas consultorías pueden ser en políticas de recursos humanos, establecer estos lineamientos, políticas flexibles. Hoy, ¿qué requiere nuestra gente para generar esta lealtad a nivel de empresa? Decir, oye, yo me comprometo porque sé que la empresa también está siendo flexible conmigo, ¿no? Porque sé que la empresa me está apoyando y me permite seguir creciendo y me permite seguir desarrollándonos, ¿no? Apoyamos con diagnósticos de cultura organizacional y de productividad para que puedan entender cómo está desde el clima laboral, cómo está el tema de liderazgo, muchísimos aspectos. Apoyamos también temas de tabuladores de sueldos y evaluaciones de puestos. No, oye, hoy ni siquiera sé cómo estoy dando incrementos de sueldos. Nosotros podemos poner estas bases con ustedes. Y bueno, en relación a la NOM 035, hacemos la aplicación del cuestionario a través de nuestra plataforma, que es una solución digital que está en la nube, y esta aplicación del cuestionario facilita mucho, ¿no? Cuando, oye, yo no tengo hoy los conocimientos, no sé cómo sacar mis niveles de riesgos porque, me cuesta mucho trabajo, no tengo tiempo, nosotros ya tenemos todo automatizado y te da tu nivel de riesgo ya en automático, ¿no? Si te sale alto, bajo, medio o muy alto, pues entonces ya en automático te lo está otorgando esta aplicación de cuestionario que también puede ser muy útil para ustedes.
Y también podemos apoyarlos con todo lo que tiene que ver con el plan de seguimiento, esto a través de planes de capacitación. Tenemos una amplia gama o, digamos, varios aliados estratégicos que nos ayudan a otorgar capacitaciones de los temas que ustedes quieran, ¿no? Temas de estrés laboral, lo tenemos. Temas específicos de la NOM 035, porque mi gente no sabe qué tiene que hacer, podemos llevarte al experto, ¿no? Temas de inteligencia emocional, trabajo en equipo, todo lo que quieran, que obviamente tiene que ser partiendo del resultado, podemos ayudarlos para que den este seguimiento, capaciten a su gente y cumplan con esta norma. Y por otro lado, pues como lo platiqué, ¿no? Hay talleres, entonces acérquense a Talentry para, si ustedes detectan alguna necesidad en específico, acérquense a nosotros y nosotros con mucho gusto vamos a poder apoyarlos. Y por último, esta solución digital, que nada más quiero presentarles muy brevemente, esta solución digital que tenemos y que apoya mejores prácticas para poder, por un lado, llevar toda la gestión de los resultados del equipo. Se los voy a platicar muy brevemente para que la puedan conocer. Son módulos, es decir, automatizamos todo esto. No somos un software, nosotros realmente lo que consideramos es que somos tu aliado en recursos humanos para implementar mejores prácticas que te ayuden, por un lado, a medir a tus colaboradores con indicadores, a que puedan reconocerse entre colaboradores, metodologías de reconocimiento que hoy son muy importantes y motivacionales, a que puedan llevar su plan de desarrollo automatizado y la gestión de todo su plan de desarrollo, como lo comentábamos, tener listas de asistencia, saber quiénes asistieron, quiénes no asistieron, a quiénes les hace falta esta capacitación. Podemos aplicar evaluaciones de 360 grados para conocer cómo está el desempeño de nuestra gente. Podemos implementar metodologías de sueldos. Tenemos un buzón puede ser anónimo, puede ser firmado, pero lo más importante es tener estos mecanismos que hoy mismo también ya marca la norma para que la gente pueda expresar y pueda levantar alguna sugerencia, alguna denuncia, algo que está observando. También tenemos un módulo de comunicación para generar distintos canales de comunicación en diferentes niveles en la organización. Pueden tener su organigrama, llevar el expediente de los colaboradores, tener un proceso de reclutamiento, de ubicación, que es como un reloj checador, por decirlo de esta manera, a través de reconocimiento facial o geolocalización. Tenemos un centro de ayuda, que es una mesa de tickets interna, y también contamos con una metodología de Talentry Innovación para los que quieren también empezar a implementar actualmente una cultura de innovación en su organización, y a través de una alianza pues tenemos también nóminas. Si es que alguien requiere alguno de estos servicios, pues nos ponemos a la orden. Quería platicarles muy brevemente para los que no nos conocían, pero bueno, aquí lo más importante es que conozcan un poquito de Talentry, que sepan que tenemos más de 10 años, más de 50 clientes, somos más de 12,000 usuarios actualmente, estamos en 8 países, somos una empresa que nos preocupa principalmente el que las organizaciones sean más productivas y mejoren el ambiente de trabajo. Pues creo que con esto vamos a cerrar la plática. Voy a agradecer enormemente a la licenciada Leticia el tiempo que nos dedicaste y todas las preguntas que nos contestaste, porque nos sirve bastante, ¿no? Y lo más importante, como ya lo dijimos, quedamos a la orden para que puedan implementar esta norma en su organización. Y lo más importante, más allá de implementar y de que no nos multen, que claro que es muy importante esa parte, pero es todo el bienestar que va a traer a la organización, todo el bienestar que tenemos que lograr como empresas para mantener a colaboradores productivos, comprometidos y motivados. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias, Mitzi. Leti, te agradecemos por este tiempo, por el tiempo que nos diste. Se nota el conocimiento y también la formación que tienes. Entonces, pues, bueno, también agradecemos en Talentry que te des el tiempo para poder compartirnos esta información. Sé que hay personas que llegaron a la sesión a la mitad. No se preocupen, les vamos a mandar esta sesión grabada. Les va a llegar a su correo. Y también de igual forma, si requieren de cualquier tipo de información, al mismo correo nos la pueden pedir y sin problema se las proporcionamos. Y bueno, por último, les agradeceríamos mucho y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y de igual forma les va a llegar por ahí, yo creo que ya les tuvo que haber llegado, una encuesta. Les agradeceríamos mucho si nos ayudan a contestar. Gracias por su tiempo y bueno, damos por finalizado el evento.